Buenas noches, bienvenidos. Un placer poder empezar con las actividades de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva. Les cuento que venimos trabajando fuerte en la organización del Congreso, que se guarden las fechas del 12 al 14 de noviembre, que tenemos excelentes invitados. Agradecer a la industria que nos permite realizar estas actividades. Agradecer al doctor Ignacio Moratorio y al doctor Andrés Tolar, que nos van a hablar de una técnica tan importante y que nos puede ayudar tanto como es la ecoendoscopía, que se viene desarrollando hace algunos años, recuerdo en el INCA, con el doctor Eduardo Fenocchi, que hacía ecoendoscopía más que nada radial. Después vino el doctor Andrés Tolar, que realmente ha desarrollado la ecoendoscopía en nuestro país. Ahora se está realizando también en el Hospital Pasteur. Y bueno, hoy vamos a tener una noche de actualización y de hacer un repaso de todo lo que nos puede brindar esta técnica. Agradecer a la doctora Agustina Redondo, que va a ser presentada como debe ahora por el doctor Moratorio, pero muchas gracias, Agustina, por estar con nosotros. Así que bueno, adelante, vamos a aprender mucho de ecoendoscopía. Bueno, buenas noches a todos. Quería presentar a la doctora Agustina Redondo. Ella es gastroenteróloga y endoscopista del Hospital IGA San Martín de la Plata. Es docente del Fellowship en Endosonografía Endoscópica del Centro de la WGO La Plata Training Center. Es docente de la carrera de gastroenterología de la Universidad Nacional de La Plata y además es miembro de la comisión directiva de la Federación Argentina de Gastroenterología. Todos estos títulos, una gran amiga y muchas gracias por tu tiempo, en especial en este día que estás cumpliendo años y estás destinando tiempo para nosotros. Así que muchas gracias, Agus. Y bueno, Dale. adelante nomás. Bueno, antes que nada, me encanta ver amigos como Ignacio, Andrés, reencontrarnos y bueno, gracias a todos por la invitación, un placer estar. Y bueno, la idea un poco de lo que habíamos hablado con Ignacio, de actualizar y ver, es abrir el abanico de las indicaciones de ecoendoscopía, tanto diagnósticas como terapéuticas. Entonces, un poco la idea para iniciar la charla es ver mínimamente la historia de la ecoendoscopía para que entendamos en nuestra región que si bien en toda nuestra región tuvo un desarrollo en las últimas 2 décadas, es un método que tiene más de 6 décadas de desarrollo en el mundo, ¿sí? eh, Aparece como un método diagnóstico, como bien decía Patricia, un poco la historia y cómo aparece este método en general en nuestra región y en el mundo, en 1980 como un método para estadificación, para completar la estadificación sobre todo de tumores de recto y esófago, y para complementar el estudio de lesiones subepiteliales. Está bueno ver el desarrollo en el mundo del método para entender un poco en qué lugar estamos hoy. También entender que en nuestras regiones tardó más en desarrollarse y en aplicarse por cuestiones socioeconómicas y por cuestiones por ahí burocráticas de los servicios sociales y el resto, pero los estudios y las aplicaciones de la econdoscopía, digamos, ya tienen un desarrollo en el mundo que tenemos evidencia para poder indicarla y para poder pensar en la econdoscopía en lo que nos puede aportar. Entonces, como dije, tiene más de 6 décadas de desarrollo, aparece como un método diagnóstico con la ecoendoscopía radial. Básicamente hay dos tipos de ecoendoscopía radial y ecoendoscopía lineal. La ecoendoscopía radial es una herramienta diagnóstica, ¿sí? Sobre todo para estratificación y para lesiones subepiteliales, como dije previamente, y con el advenimiento de la ecoendoscopía lineal y con el poder realizar intervencionismo a través de este tipo de ecoendoscopía, se abre un abanico muy grande. Al principio diagnóstico en cuanto a, sobre todo, patología biliopancreática, y ya en las últimas 2 décadas un gran desarrollo en cuanto al intervencionismo, ya sea drenajes biliares, drenaje de colecciones, gastroenteroanastomosis. Entonces, hoy la verdad que la lupa está puesta en las técnicas intervencionistas, con lo cual ya un poco lo diagnóstico ya está como convalidado. Y bueno, ya en la última década se desarrollaron ya accesorios específicos para ecoendoscopía y para intervencionismo, con lo cual eso facilita un montón y aumenta la curva de éxito técnico, de éxito clínico para el desarrollo de técnicas de intervencionismo. Pero eso vamos a hablar más adelante. Entonces, como dije previamente, básicamente es una cuestión técnica.
para tener una noción de lo que tenemos en el mercado, la econdoscopía básicamente combina un método endoscópico con ultrasonido en el mismo tiempo, en tiempo real. La econdoscopía radial nos traduce una imagen axial, quiere decir que es similar a la tomografía de 360, con lo cual podemos ver más panorámico la imagen que necesitamos, por eso es útil para la estadificación, mientras que la econdoscopía lineal o sectorial, también la pueden encontrar así, lo que hace es incidir en un plano, en el tejido que queremos estudiar, y eso se traduce en un ultrasonido en un ángulo que puede ser entre 60, 120, según la marca, pero es lineal, es sectorial, no vemos la totalidad del plano donde incide el haz de ultrasonido. Básicamente la econdoscopía, tanto la radial como la lineal, podemos tener diferentes frecuencias. El principio de frecuencia nos permite ver más cercano en la pared cuando queremos estadificar, o frecuencias más bajas nos permiten ver más en profundidad cuando queremos ver lesiones que están más distales de la pared. Y además tiene Doppler, ¿no? Y eso también para el intervencionismo es una herramienta fundamental porque permite reducir el riesgo sangrado de algunas técnicas que previamente se hacían por endoscopía y que el sangrado era una de sus complicaciones principales, y además nos permite tener seguridad en otro tipo de terapéutica. Entonces, sin más hablar de técnica, si uno tiene que redondear las indicaciones, ¿no? Pues, hay más, pero bueno, las más estudiadas, uno podría dividir las indicaciones de econdoscopía en diagnóstica y terapéutica, hoy por hoy. Dentro de la diagnóstica, básicamente la estadificación tumoral es una de las indicaciones más frecuentes, las lesiones subepiteliales, que queda un capítulo aparte porque la verdad que es extenso y se hacía muy larga la charla, pero podemos discutirlo al final o si tienen alguna duda con respecto a eso. Y el gol estándar de la indicación de econdoscopía tiene que ver con la patología biliopancreática, los tumores pancreáticos, biliares, periampulares, bueno, digamos, hoy por hoy de eso es lo que más bibliografía tenemos y más certezas tenemos en cuanto a la aplicación. También para el estudio de patología mediastinal, cuando la broncoscopía no accede a determinados tumores pulmonares, nosotros tenemos acceso a dos ventanas mediastinales, la ventana ortopulmonar y la ventana subcarinal. En ellas podemos obtener tejidos en pacientes que tendrían como chance una mediastinoscopía, que es mucho más invasivo, y este estudio es ambulatorio, bueno, y de bajo riesgo, con una sedoanalgesia mínima. Y también aplicaciones en enfermedades hepáticas, que esto es muy interesante, esto también se desarrolló en la última década, y bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y si hablamos de endoscopía terapéutica, sí está claro, y lo más estudiado tiene que ver con el drenaje de colecciones, ya sea pseudoquistes o Wolof, drenajes biliares ecoguiados, también muy desarrollado en los últimos tiempos, gastroenteroanastomosis con dos variables técnicas, terapéuticas de ablación, neurolisis, ya es una técnica descrita hace muchos años, y en los últimos años la radiofrecuencia aplicada sobre todo a tumores neuroendocrinos benignos. La verdad que es prometedora, es una técnica prometedora que evita al paciente por ahí cirugías con alta morbilidad, como una DPC o diferentes WIP, ¿no? Diferentes cirugías que le llevan a más morbimortalidad a los pacientes. Y terapéuticas vasculares, sobre todo, si bien hay descritas varias, hay muchas que están todavía en modelos porcinos, todavía no están desarrollados en humanos, pero sí tenemos claro que el tratamiento combinado para varices gástricas de colis y arocrilato guiado por econdoscopía, hoy por hoy es la mejor alternativa para algunos de nuestros pacientes. De todo esto vamos a hablar un poquito. Entonces, claramente, como dije previamente, la patología biliopancreática es lo más estudiado en relación a la aplicación de la econdoscopía diagnóstica, ¿sí? Si uno busca los papers, año a año, digamos, comparando diferentes variables que pueden optimizar nuestra técnica, aparecen más artículos y más grupos de trabajo interesados en este tema. Claramente las lesiones focales sólidas por la prevalencia o las quísticas, pancreáticas son las más estudiadas. También la econdoscopía en relación a las pancreatitis crónicas, sabemos que hoy por hoy el screening de cáncer de páncreas en una población con un riesgo relativo mayor a tener lesiones pequeñas, tiene que ser con métodos por imágenes óptimos en detectarlas. Bueno, la econdoscopía como la resonancia, digamos, son los dos métodos con más sensibilidad. Se cree que la econdoscopía para lesiones pequeñas tiene mayor especificidad y sensibilidad, y podemos obtener diagnóstico histológico en el mismo momento.
Las estenosis biliares, sobre todo las distales, obviamente que con el advenimiento de la colangioscopía, la econdoscopía se desplazó, digamos, en cuanto al diagnóstico, porque al tener posibilidad de hacer un diagnóstico con visión directa, siempre obviamente que el rédito puede ser mayor, pero todavía sigue siendo una herramienta en estenosis indeterminadas, y para la evaluación de ampulomas, también, digamos, la econdoscopía nos puede aportar mucho en cuanto a nuestra decisión terapéutica. Entonces, para las lesiones focales sólidas de páncreas, sabemos que el 90% son adenocarcinomas, y eso lo tenemos claro, pero digamos, con el desarrollo de un método con el cual podemos encontrar histología antes de tomar una conducta, empezaron a aparecer un abanico de lesiones distintas, con un pronóstico totalmente diferente y con no siempre la indicación quirúrgica como primera opción. Décadas atrás, los pacientes con una lesión de páncreas tenían una primera intención quirúrgica, sin estadificarlo, sin tener histología. Hoy por hoy eso está mal porque tenemos diagnósticos alternativos y sabemos que las lesiones focales inflamatorias son las segundas en frecuencia, como las pancreatitis crónicas, los tumores neuroendocrinos que tienen un pronóstico y un tratamiento diferente, las lesiones solidoquísticas como los tumores de France, y otros menos frecuentes como causas infecciosas, tuberculosis, linfomas, metástasis de algunas lesiones, con lo cual es importante definir una conducta con un tratamiento, con un diagnóstico histológico hecho y con un diagnóstico morfológico. La econdoscopía en las lesiones sólidas no solo nos aporta el diagnóstico histológico, sino también que tiene una buena sensibilidad y especificidad en relación a las características morfológicas de las lesiones. Y eso es importante, tanto para nosotros como para los cirujanos, ¿no? Antes de tomar una decisión. A modo de ejemplo, este es un paciente de 70 años que consulta por dolor abdominal. Esto es una econdoscopía lineal, multifrecuencia, y encontramos en el cuerpo una lesión sólida, hipocogénica, con bordes irregulares, que condiciona algo de atrofia de la cola. Todos esos son signos morfológicos de adenocarcinoma, porque condicionan un crecimiento rápido, y lo medimos. Evaluamos la relación vascular con la econdoscopía, complementándolo con la tomografía o la angiotomografía y con la resonancia con contraste. Y una vez que posicionamos la lesión, tomamos una muestra. En este caso, como se puede ver, no sé si se ve mi flechita, pero esta es la aguja con la cual tomamos. Se utilizan diferentes técnicas, el equipo tiene un elevador o púa, con lo cual podemos hacer técnica de abanico dentro de la lesión para no, digamos, los adenocarcinomas tienen alto porcentaje de necrosis, entonces para evitar esas áreas y para hacer, digamos, una toma de muestra más expansiva, usamos el elevador para pasar por toda la lesión posible. Usamos técnica de capilaridad, sacando un estilete que tiene la aguja y aspiración, y con eso obtenemos material para estudio. En este caso fue un adenocarcinoma. Este es otro paciente que debuta con un síndrome coledociano. Este no tiene videos, pero tiene imágenes. En este caso tenía una lesión focal de 4 centímetros en cabeza de páncreas. Se le hizo la elastografía, que más adelante vamos a hablar, que es un método que complementa la econdoscopía, si lo tenemos disponible. Todos los parámetros daban compatible con una lesión orgánica, con un adenocarcinoma. Se toma una muestra de punción, el paciente ya estaba drenado con una prótesis metálica, y en el mismo tiempo se hizo una neurolisis. Este es el ganglio celíaco, esta es la aorta, con el tronco celíaco emergiendo. Cuando vemos el ganglio se puede ablacionar con alcohol, porque el paciente venía con altos requerimientos de opioides en ese momento, y esta es la muestra que obtuvimos para luego analizar. Bien, y como les dije previamente, si bien el adenocarcinoma obviamente es la lesión más frecuente en páncreas, tenemos alternativas. Estos son casos que vimos en nuestro hospital, por ejemplo, la imagen superior izquierda, lo que es una paciente trasplantada renal, inmunosuprimida, que en el contexto de un dolor abdominal le piden tomografía de abdomen y aparece un agrandamiento de la cabeza del páncreas. Cuando hacemos la econdoscopía, la chica, más allá de una dispepsia refractaria, no tenía mayor sintomatología, no tenía síndrome coledociano, y K19.9 normal. En ese contexto se tomó una muestra, se encontró una lesión delimitada en la cabeza del páncreas, hipocogénica, con bordes bastante irregulares en algunas
en algunos segmentos de la lesión. Tomamos una muestra y el patólogo nos informó granulomas calcificantes compatibles con tuberculosis pancreática, sin tener compromiso pulmonar. La chica hizo tratamiento y en el siguiente control, que fue a los 9 meses, la lesión desapareció. En este caso es un paciente como hallazgo en un método por imágenes de una lesión Doppler negativa, pero hiperecogénica, con bordes lobulados, pequeña, de 1 centímetro, un cuerpo de páncreas. En este caso fue un tumor neuroendocrino de bajo grado, ¿sí? Y la última imagen, abajo a la izquierda, es un señor con antecedentes un señor de 60 años, con antecedentes de cáncer de células claras renal, que debuta con una lesión focal, la imagen quizás no es la mejor, pero debuta con una lesión focal en cabeza de páncreas, con compromiso de la vía biliar, por lo cual está drenado con una prótesis plástica. Tomamos muestra y esa lesión en realidad fue derivado por oncología para optimizar el tratamiento, a ver si le van a hacer una inmunoterapia como terapia de rescate del tumor renal o deberían abarcar como un sincrónico pancreático. En este caso, la lesión fue una metástasis de células claras de riñón, que en nuestra experiencia, digamos, en páncreas son las lesiones tumorales con más frecuencia, tanto el melanoma, o sea, los tumores de piel, melanoma de la cabeza, como los tumores renales, son y los ginecológicos, gineco-urológicos, digamos, próstata, de mama y ovario, son los más frecuentes en metastatizar a páncreas. Pero bueno, tenemos un abanico de lesiones para pensar con diferentes estrategias. Entonces, en las publicaciones, la ecocompunción, ya sea con agujas de citología o de biopsia, que vamos a hablar más adelante, nos dan un resultado muy prometedor en relación a las lesiones focales sólidas de páncreas, con una muy buena sensibilidad y especificidad, pero con un valor predictivo negativo, es decir, cuando da negativa la muestra, si realmente es negativo digamos, o la sensibilidad no es buena del método, baja. Entonces uno se pregunta cómo puedo optimizar esos valores, ¿no? Y para eso los determinantes del rédito diagnóstico de las lesiones focales sólidas en páncreas por eco tienen que ver con varios determinantes. Uno de ellos es la localización de la lesión, otro es la experiencia del operador, otro puede tener que ver con las variantes técnicas aplicadas, ya sea fanning, aspiración, capilaridad, eso que les decía durante el video, del tipo de aguja. Ya hay en el mercado muchas marcas interesadas en desarrollar diferentes mecanismos de corte, y la presencia de citopatólogo en sal. Estas variables se estudiaron en infinidad de artículos y trabajos en el mundo y trataron de comparar a ver si alguna variante tenía alguna incidencia significativa para que sea como regla para determinadas lesiones. Y la realidad es que salvo las lesiones de proceso uncinado, que están un poquito más distantes y cuesta mucho en el expertise del operador al principio para lograr una buena muestra, y la experiencia del operador, no es lo mismo el rédito cuando uno arranca este método al desarrollarse, que cuando uno ya tiene más expertise, porque tiene algunas herramientas mayores. El resto no demostró diferencias significativas. Entonces, en general, lo que decíamos en relación al tipo de agujas, las agujas son todas agujas no TrueCut, a diferencia de las funciones percutáneas. En ecoendoscopía usamos agujas no TrueCut. Las de primera generación, que son las de citología, son las primeras en aparecer. Estas, digamos, los diferentes calibres de ambas agujas son iguales, hay de 25, 22 y 19 gauge. La diferencia es que las agujas de citología están diseñadas para obtener extendidos citológicos. Muchas veces obtenemos material histológico, pero el diseño de la aguja es para eso. Entonces la recomendación, si bien los endosonografistas nos podemos entrenar en extender las muestras y en aprender a manejarlas, siempre la recomendación cuando usamos agujas de citología es trabajar con un patólogo o un técnico en patología en la sala para que nos extienda, nos vea durante la punción y nos diga que hay celularidad en la muestra. En cambio, las agujas de biopsia, a diferencia de las de citología, están diseñadas para obtener un bloc celular, que con esto nos permite obtener un material suficiente para hacer inmunohistoquímica, un diagnóstico histológico con más precisión, poder hacer marcadores moleculares. Bueno, la realidad es que para los patólogos es una herramienta distinta. Y hay muchos trabajos, cada marca patenta un sistema, el calibre de las agujas de biopsia es igual a las de citología. La diferencia es que cada marca
de la industria, patenta un diferente sistema de corte en la punta. Hay algunos que son tipo tridente, otros que son tenedor, otros que son sistema reverso. Cada uno opina que su aguja es la mejor, que tiene el mejor sistema de corte. Esto no se demostró en la bibliografía que un sistema de corte sobre el otro sea superior. Sí se demostró que utilizando agujas de biopsias, el rédito de tener o no patólogo en sala es el mismo que con las agujas de citología teniendo patólogo. Y esto es a través de la evaluación del endosonografista de la muestra. Esto en la medida de más de 3 centímetros y usando papel secante para sacar el material hemático, que es una de las grandes limitantes que tenemos cuando hacemos punciones. Eso demostró, se llama MOUSE, que es evaluación macroscópica en sitio de punción, y eso demostró que tiene el mismo rédito que la aguja de citología con patólogo en sala. Entonces, eso reduce los costos, si bien las agujas de biopsia son más caras que las de citología, pero el no tener una persona más durante el estudio reduce el costo del estudio. Entonces, ¿cuál es la aguja ideal? Y bueno, la aguja ideal va a ser la que nos dé una muestra de calidad, la que sea segura para el paciente, que no esté relacionada a más efectos adversos, que tenga una flexibilidad óptima, sobre todo para acceder a lesiones de proceso uncinado, y que sea costo efectiva. Si sale una aguja que, digamos, encarece el procedimiento un montón, obviamente que eso no nos va a servir. Son todas single use, las agujas, todas se usan una sola vez, bueno, nada, generalmente como recomendación se utilizan las de 25, que son más flexibles, para lesiones de proceso uncinado. Pero con todo esto, más allá que es técnico para los que hacemos, y es importante saber que la industria desarrolla un montón de cosas que nos ayuda a ir optimizando nuestros valores de sensibilidad, de especificidad del método, y la realidad es que hoy constituye el gol estándar para el estudio, ¿no? De lesiones locales. Entonces, como digamos, para aumentar ese valor predictivo negativo, más allá de la optimización de las agujas, también aparecieron complementos de la econdoscopía. La electrografía es uno que consiste en medir la consistencia tisular de la lesión que vamos a evaluar en tiempo real. Algunas marcas de econdoscopía lo tienen, otras no. Y los contrastes, que son contrastes de segunda generación, que se hacen en tiempo real cuando estamos haciendo la econdoscopía, y básicamente nos sirven con una muy buena especificidad para diferenciar adenocarcinoma de tumor neuroendocrino. En Argentina, no sé cómo es en Uruguay, en Argentina no están aprobados todavía los contrastes para el uso, así que mi experiencia es irme a formar afuera, pero no lo uso en mi práctica diaria. Y la elastografía sí apareció como un método súper prometedor, pero como que lo describían como la biopsia virtual, porque realmente en tiempo real uno iba a poder, midiendo la consistencia. La realidad es que ya en los últimos años demostraron no reemplazar a la punción, o sea que si uno lo tiene o no lo tiene, no cambia, no aumentó el rédito diagnóstico, con lo cual, digamos, si hay algo agregado, que uno le agrega un costo al estudio y no reemplaza la punción, la realidad es que la utilidad es baja, ¿no? Básicamente hay dos tipos de elastografía. Esto es similar, otras palabras, al fibroscan. La elastografía cualitativa, que se traduce en un patrón de colores durante el tiempo del estudio y uno interpreta esos colores diciendo que esto tiene más consistencia dura, más blanda, para diferenciar patrones inflamatorios de tumorales. Y la elastografía cuantitativa, que para darle más precisión, porque en la cualitativa había mucho diferencia interobservador, y no se podía cuantificar, la cuantitativa trata de poner puntos de corte, tanto el strain histo como el strain ratio. La realidad es que hay diferencia entre los grupos referentes del mundo en cuanto al punto de corte, y la verdad que está en desuso. Bueno, esto es una lesión sólida, como se ve, un adenocarcinoma, bien azul. En cambio, digamos, un tumor neuroendocrino es más heterogéneo, mientras la pancreatitis crónica se ve un patrón bien verde, a diferencia de las demás. Y lo de contraste que decía previamente, que optimiza la econdoscopía, esto sí puede tener una utilidad cuando tenemos la sospecha de tumores neuroendocrinos. Uno durante la econdoscopía inyecta el contraste, y cuando realza tiene un valor predictivo para tumor neuroendocrino altísimo. Cuando no realza es un parámetro inflamatorio, como vemos acá en la imagen. Se prende enseguida, ¿sí?
Bien, entonces ahora hablamos un poco de lo que podemos ofrecer, de lo que da el método y el resto, pero ¿cuándo está indicada la punción por econdoscopía en una lesión focal sólida de páncreas? Bueno, claramente para obtener diagnóstico histológico en un paciente que va a recibir tratamiento paliativo, ya sea en enfermedad metastásica o en una lesión localmente avanzada y resecable, la econdoscopía es mandatoria, digamos, es el gol estándar. En los pacientes localmente avanzados y borderline, bueno, en esos pacientes hay un grupo de pacientes que quizás no tenga invasión de la arteria o tenga menos del 50% de compromiso, pero que son lesiones que tienen contacto con la vena o tienen trombosis portal o son localmente avanzadas. Esas lesiones está demostrado que hacerle un esquema de quimioterapia, un 30-35% de esos pacientes van a reducir la masa tumoral y van a ser quirúrgicos en un segundo tiempo. Entonces, en estos pacientes la econdoscopía también puede ser una herramienta para obtener histología, para hacer tratamiento quimioterápico. Y en las lesiones resecables, no sé, digamos, si bien el riesgo a siembra no está demostrado, digamos, eso no está publicado y de hecho está descartado porque hay trabajos que compararon población punzada con población no punzada y no tuvieron mayor recurrencia temprana. En las lesiones resecables, cuando hay un gran valor predictivo, todavía en los métodos por imágenes, en la tomografía de resonancia, eso serían indicaciones quirúrgicas. ¿Qué nos pasa en Argentina hoy? La verdad es que la disponibilidad de endoscopía es mayor, tanto en el medio público como en el privado, y hoy por hoy los cirujanos biliopancreáticos no operan un páncreas sin un diagnóstico histológico, hoy. Pero bueno, llevó años también que conozcan el método, que confíen en el método, que obtengan rédito, bueno, eso se trabaja en conjunto, pero las publicaciones hablan de que uno podría operar una lesión resecable sin histología. Ya les digo, después es un trabajo en equipo interdisciplinario el manejo de estos pacientes y la realidad es que en nuestro medio se terminan pulsando porque lo peor que puede pasar, no sé si hay cirujanos en el auditorio, pero lo peor que puede pasar es operar una pancreatitis crónica focal, un linfoma, un tumor neuroendocrino, teniendo un método ambulatorio con muy poquita morbilidad para el paciente y que nos pueda dar tanto como un diagnóstico histológico, bueno, la verdad que uno lo utiliza. Eso era en relación, díganme si quieren hacer una pregunta, si cortamos, avísame Nacho, cuando quieran, me dicen. Si querés seguimos, Agus, y si va apareciendo, te consultamos. Dale, yo no quiero aturdir. Bueno, hablamos de las lesiones focales sólidas, la econdoscopía, así como para las lesiones sólidas, es el gol estándar. Para las lesiones quísticas, en los últimos años hay muchas publicaciones y también es un método que nos permite obtener mucha información, tanto morfológica como del contenido líquido, como el contenido intraquístico. Por eso es clave en el estudio y manejo y la toma de decisiones en lesiones quísticas. Sabemos que en las últimas décadas las lesiones quísticas tienen una incidencia mayor en nuestra población. Eso se puede ver por el envejecimiento poblacional, también por la optimización de los métodos por imágenes, tenemos mejores resonancias, mejores tomografías, mejores ecografías, y sabemos que el 80% de las lesiones quísticas de páncreas aparecen como incidentalomas. Entonces tenemos que tener bien en claro cómo estudiarlas, cómo seguirlas, qué plantearles a los pacientes, sobre todo en el contexto. Y acá es clave el contexto, pacientes añosos, pacientes de mediana edad, pacientes que van a tener vigilancia, pacientes que... Y para eso la econdoscopía nos brinda un montón de información. Entonces, esta es una paciente mujer de 50 años con hallazgo de esa lesión anecoica, homogénea, como ven, totalmente diferente a las que mostré previamente en los videos, Doppler negativa, que mide alrededor de 5 centímetros en extensión, ahí se está rotada, pero bueno, es grande la lesión. Evaluamos la interposición vascular, punzamos con una aguja, generalmente el calibre más fino, evaluamos, en ese caso hacemos aspiración del contenido, ahí cuando colapsa un poquito vemos que tiene algunos tabiques, y obtenemos el material, que es ese líquido citrino, eso que ven abajo es el Steinsign, que es el signo de la filancia, eso antes se usaba y tiene una buena sensibilidad y especificidad para determinar digamos, el diagnóstico diferencial entre lesiones mucinosas o no. Además, con la econdoscopía podemos detectar con mayor precisión algunos signos como engrosamientos murales, masa asociada en parénquima, adenopatías locorregionales, todo eso en las lesiones quísticas son datos importantes para tomar una conducta. Entonces, lo morfológico es súper importante, pero además podemos identificar
estudiar el líquido. ¿Para qué nos sirve estudiar el líquido? Básicamente para identificar lo que nos interesa en los quistes de páncreas, que es las lesiones mucinosas. Las lesiones no mucinosas, como el cistoadenoma seroso, bueno, el resto de las lesiones que son más infrecuentes, no tienen potencial a transformación, sobre todo el cistoadenoma seroso. Pero los mucinosos sabemos que sí, son una lesión preneoplástica, casi la única parte de los PANIN que tenemos en páncreas, entonces es muy importante, sobre todo por lo mal que nos va con los cánceres de páncreas, cuando tenemos una lesión, vigilarla bien y tomar la conducta correcta. Y dentro de las lesiones mucinosas sabemos que tenemos los IPMN, tipo 1 y tipo 2, y los cistoadenomas mucinosos, que pueden transformarse a cistodenocarcinoma mucinoso. Entonces sabemos que el seroso no tiene vigilancia, pero los mucinosos se propone un esquema de vigilancia y si le vemos signos de riesgo, la indicación es quirúrgica, ¿no? En pacientes eh, con sobrevida o pacientes sin alta comorbilidad. Entonces, ¿por qué es importante diferenciarlos? Porque, digamos, el subdiagnosticar una lesión mucinosa puede llevar a un paciente joven a tener un adenocarcinoma. Cuando estas lesiones se transforman en adenocarcinoma, tienen el mismo pronóstico que un primario de páncreas de novo, digamos. Entonces, básicamente eso es importante. Y por otro lado, también es importante no sobrediagnosticar las lesiones o el riesgo, más que nada porque el tratamiento quirúrgico para un quiste que aparece en modo incidental en un paciente sano le puede agregar morbilidad, sobre todo cuando son lesiones de cabeza. Si por eso una cirugía corporocaudal, bueno, pero cuando son lesiones de cabeza podemos agregarle mucha morbilidad. Entonces, teniendo una herramienta que nos permite precisar lo más cercanamente a la realidad el riesgo que va a tener esa lesión en transformarse, es muy útil utilizarlo, ¿no? Bueno, 1000 criterios para diferenciar sobre todo los IPMN, estos son los más conocidos, que son los de Fukuoka, pero hay europeos, bueno, hay diferentes, todos básicamente miden lo mismo, que es la presencia de esos hallazgos macroscópicos que decíamos. Los nódulos murales, las adenopatías, también algunos signos clínicos, como que el paciente debute con pancreatitis o con ictericia obstructiva, o que el paciente tenga una diabetes de reciente comienzo en el último año, o un cambio en el manejo de la diabetes. Todos esos son signos tanto preocupantes como de alto riesgo para que esos quistes puedan llegar a ser mucinosos y puedan llegar a tener algún riesgo de malignidad o transformación en el momento que lo vemos. Si los pacientes presentan signos preocupantes, la indicación es econdoscopía con punción. Si los pacientes tienen alto riesgo, la indicación es quirúrgica. Con todas las variables que, pues, obviamente, si es un paciente, un incidentaloma de 90 años con comorbilidad, bueno, se puede charlar con la familia, hablar, vigilarlo, pero esto serían las recomendaciones en general. ¿Y qué es lo que evaluamos del líquido? Bueno, marcadores tumorales, hay un trabajo de hace ya mucho tiempo que demostró que el punto de corte de CEA de 192 mayor o menor hace el diagnóstico diferencial con una sensibilidad y especificidad muy alta entre lesiones mucinosas y no mucinosas. Podemos estudiar la milasa para descartar colecciones postpancreatitis, la glucosa, que se puede medir con hemoglucotest durante la punción, durante el procedimiento, citología en esos quistes que tiene bajo rédito, y los marcadores moleculares, que esto en mi práctica no tengo disponibilidad porque no tengo genetistas en los centros donde trabajo, pero allá en Argentina hay centros donde se hace, y tanto el GENAS como el CARRAS son, el GENAS sobre todo, es muy específico de IPMN y casi tiene una especificidad del 100%. Entonces eso nos permite tomar conductas con mucho más precisión. Bien, entonces, eso en relación a quistes. Después ya hay otros accesorios en econdoscopía, como una pinza que va por dentro de la aguja de econdoscopía y que permite tomar biopsias de la pared para estudio histológico, microbiopsias, que es la de Moray. Hay muchos profesores que reportaron hemorragias por el sangrado, entonces la verdad que apareció como muy imponente, pero hoy por hoy está como medio en desuso, pero también hay herramientas para optimizar el diagnóstico. Pero hoy por hoy, para una lesión quística, la econdoscopía es mandatoria, eh, y si tenemos disponibilidad de punzarla, obviamente que también. Cuando tenemos sospecha de coledocolitiasis, casos muy frecuentes, paciente con cólico y alteración del hepatograma, pero que tiene predictores intermedios, obviamente si tiene predictores fuertes, uno hace la CEPRE, pero con predictores intermedios, la econdoscopía y la resonancia, la colangioresonancia, tienen la misma sensibilidad y especificidad, y de hecho hay trabajos que hablan de
mayor especificidad de la ecoendoscopía para cálculos chiquitos, menos de 5 milímetros en el colédoco, con lo cual uno u otro son la misma alternativa, eso depende del centro y de la disponibilidad de los métodos, ¿no? Y cuando encontramos ampulomas que pueden ser pasibles de empulectomía endoscópica, es clave para el endoscopista terapéutico que va a hacer la intervención, saber la invasión intraductal, saber el tamaño con precisión de la lesión. Obviamente, si vemos una lesión muy grande, ulcerada, bueno, esas lesiones, la biopsia vino de un adenocarcinoma, lógicamente esos pacientes son pasibles de tratamiento quirúrgico. Pero si vemos lesiones pequeñas, menos de 2 centímetros, no ulceradas, que pueden ser pasibles de tratamiento endoscópico, la ecoendoscopía nos permite precisar la invasión intraductal, tanto del colédoco como del Wirsum, si tiene invasión, según las variantes anatómicas como terminen, y el tamaño preciso de la lesión para planificar la estrategia de ampulectomía endoscópica mejor. Entonces, estas son las indicaciones, digamos, en cuanto a lesiones pancreáticas y y periampulares, que hoy por hoy constituyen el 90% de las indicaciones de ecoendoscopía y para lo que más utilidad tenemos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo, si no me cortás, Nacho, si tienes corte, sí, o como que te parezca. No sé si alguien quiere hacer preguntas ahora. Si no, Ahora empezamos con el módulo yo digamos, tenía algunas, sí, pero ya las fuiste evacuando, que era un poco el tema de la elastografía, el uso del contraste, que bueno, si bien eran como técnicas prometedoras, como decís, hoy en día se vio que no tanto, y bueno, tenerlas o no, no hace a aumentar, ¿no?, el valor predictivo negativo, tal cual. sí, yo creo que el contraste en Argentina está muy demorado por la ANMAT y por temas burocráticos, la autorización. El contraste puede servir, digamos, para dos situaciones mucho más que la elastografía en general. Para mí la elastografía, básicamente, no sé, Andrés, vos qué pensás, si la utilizás, si no, si tenés, ustedes la usan. No, no lo usamos. No, No creo mucho en la elastografía. Tampoco tengo la disponibilidad, no tenemos disponibilidad de contraste. Porque creo que al final también todo se basa en la anatomía patológica. O sea, uno puede claro, tener algo que el contraste, que esto, lo otro, imagen, todo bárbaro, pero después es la anatomía patológica. Ahí el patólogo sí, es Dios, como siempre. como siempre. Sí, Así. yo creo el contraste tiene más utilidad, tanto en los neuroendocrinos y también en los IPMN, cuando queremos diferenciar un plaque mucoso de un nódulo mural, por ejemplo. Yo lo he visto utilizar y eso tiene un buen, digamos, tiene una utilidad práctica que cambia la conducta, porque uno define que es un engrosamiento mural, un nódulo mural y lo punza, o por ahí, digamos, como si es un plaque mucoso o no, digamos, en esos casos sí. Eh, pero la realidad es que la elastografía sí apareció como, digamos, muy deslumbrante. Ahora hay algunos métodos alternativos que hablan de agujas con sensores para elastografía, wave, microburbujas. La verdad que están en desarrollo, acá ni locos llegaron, pero yo no le veo como mucho sentido, la verdad, a largo plazo. Pero bueno, Y sí, después, hay distintos. un comentario que quería hacer, o más que nada destacar, porque tenía para preguntarte, ¿no? ¿Qué rol tenía Sí, tiene la econdoscopía en las lesiones pancreáticas resecables? Que si bien obviamente está descrito que van derecho a cirugía, vos mencionabas que en Argentina, tanto a nivel público como privado, cada vez se cuenta más con esta técnica, es más disponible. Nosotros no estamos todavía en esa etapa, en nuestro medio, tanto a nivel público como privado es bastante limitado, entonces la realidad es que todas las lesiones que a priori, tanto por la tomografía o resonancia, no tienen ni invasión o compromiso vascular y son pasibles de tratamiento quirúrgico, van derecho estupendo. a cirugía. No, no, hoy en día Mirá, como que no eso acá, contamos Nacho, en la gran cambió en mayoría los de los casos, últimos digo. años, ¿eh? Antes Claro. era así acá también, ¿eh? Eso cambió en los Ujú. últimos, te diré, 5, 6 años. Porque lo que pasa es que cuando empieza a ser más accesible, lo que limita la ecoendoscopía, que antes pasaba en Argentina y hoy se resolvió porque, bueno, a presión con los seguros sociales y el resto, es que si tarda mucho no tiene sentido, porque obviamente que un Claro. cirujano con un hallazgo, una lesión pancreática, si hay mucho tema burocrático para la cobertura, no tiene sentido porque se pasa el tiempo quirúrgico. Claro. Pero cuando eso se agiliza medianamente, los cirujanos mismos
lo usan, mi principal derivador son los cirujanos biliopancreáticos, de La Plata los conozco a todos, porque no te tocan, ya es como Y excesivo. para tener ellos también la certeza, como vos decías, de no operar algo que realmente no termine Claro, siendo una lesión neoplásica. Perfecto. claro, para ellos consideran que hoy operar una DPC en una pancreatitis crónica es una catástrofe. Para ellos es como, entonces, teniendo un método, bueno, si hacemos la endoscopía, no tuvo rédito, o bueno, ya sacaban las herramientas, obviamente que lo van a operar, pero optimizar los métodos para no llegar a esa situación. Sí. Acá es mucho, a ver, Este, lesión resecable en cabeza de páncreas. Muchas veces se utiliza la econdoscopía, la punción, como para tener un argumento más y decirle al paciente, mira, esto es un adenocarcinoma, te tengo que operar, Total, ir con la biopsia a la cirugía, porque tiene, a ver, sí, no está exenta de riesgos, de complicaciones. Ya cuando son lesiones chicas, cola de páncreas, cuerpo de páncreas, ahí es más discutible. Muchos cirujanos lo operan en forma directa, es lo que se suele hacer. sí, El tema es la quimioterapia. O sea que hoy en día, año 2024, tratar a un paciente con una imagen clínica, marcadores, lo que quieran, de es una adenocarcinoma, aberración, sin tener una anatomía patológica, es una bestialidad. es aberración. Realmente, no tratamos un Helicobacter pylori, es una muestra, van a Claro, tratar un cáncer de páncreas. O sea, es de total. loco. Pero está, Claro. sigue Pero pasando cada pasaba en vez la menos. región, pasaba en la región, pasó, es como histórico, no sé por qué una lesión de colon, le hacían 7 colonos para biopsiarla, y una lesión de páncreas Claro, antes le decíamos fin, y por ahí son pacientes con una pancreatitis del surco, ¿viste? Y decís, exacto, pero bueno, eso se exacto. Y desarrolla, mucho, qué sé yo. yo creo que más que nada, no por la disponibilidad, porque a ver, acá en Uruguay y en Argentina es Bien, una técnica que está disponible, o sea, todos los sí, pacientes, sector público, privado, de donde vengan, de cualquier lugar, tienen mm, disponibilidad técnica. El tema es la accesibilidad por un tema de costo, que no lo cubre el sistema claro, porque no está incluido en lo que se llaman las PIAs. claro, Sí está incluido la biopsia percutánea o la biopsia quirúrgica, pero realmente no acceden a todas las claro. lesiones. Los cirujanos ya no quieren biopsiar más las lesiones pancreáticas, ¿no? La verdad que no, lo ven como algo Sí, 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 excesivo. Entonces el paciente queda un poco rehén ahí, que no lo biopsian por percutánea, no lo biopsian quirúrgico y le claro, dicen biopsia por econdoscopía no está cubierto. Y al no claro. estar Sí, cubierta la sí, tienen que técnica, pelear. o sea, claro, la tiene que pelear y lo peor de todo es que al no estar cubierta el método de obtención de la muestra, no le cubre la anatomía patológica. Eso es Claro. como bastante Sí, bizarro. es una aberración. Pero bueno, eso me parece que acá en Argentina pasó y es pelearla, ¿viste? Es mostrarle, mostrar. Y todavía ahora nos está pasando mucho con el intervencionismo, mucho, porque Claro, vos pedís una prótesis. ¿Y por qué? ¿Y por qué sale esto? ¿Y qué te olvidás? Y bueno, pero es tiempo, es hasta, y mucho hasta que los colegas vean que sirve. Entonces, cuando los colegas presionan, ya es distinto, porque los cirujanos presionan, bueno, que empiezan a, pero bueno, nada, es tiempo, qué está sé yo, bien. es así. Pero en Argentina es bastante contemporáneo el desarrollo. En los últimos, te digo, 10 años fue como se llenó de operadores, equipos, pero antes eran, digamos, teníamos la misma situación. Y pedir una eco nadie la pedía por el tema burocrático de no estar incluido. Digamos, pasaba lo mismo. Sí, sí, sí. Mira, Eh, y le- bueno, eh, nada, hay que seguir. Hay que hay que seguir seguir luchando. exactamente. Es así. Muy Pero bien. bueno, la idea en esta segunda parte de la charla es hablar un poco de eh, intervencionismo por eco o ecoterapéutica, que básicamente es de lo que más publicaciones van a leer en los últimos tiempos y que hay grupos referentes en el mundo que están trabajando un montón para desarrollar, digamos, desarrollar perfeccionamiento en la técnica y desarrollar accesorios nuevos para optimizar los réditos, ¿no? Los éxitos técnicos y clínicos. Y de lo que más sabemos en relación a los drenajes ecoguiados es de colecciones, tanto pseudoquistes como necrosis. Esto ya tiene muchos años de desarrollo y sabemos que es un método seguro, que es efectivo y que ya en los centros, si bien en las guías todavía el drenaje de colecciones por vía endoscópica, cuando abomba la pared, todavía está descrito, sabemos que en los centros en los cuales hay econdoscopio y econdoscopista entrenado, ya la econdoscopía reemplaza el drenaje por visión directa porque nos da la seguridad adicional de descartar la interposición vascular y además nos permiten colecciones que no abomban la pared, drenarlas también, que antes era una limitación del método. Los drenajes biliares ecoguiados también, mucho interés en los últimos tiempos.
Las terapéuticas de inyección, neurolisis, ya descrito hace un montón, radiofrecuencia también, colocación de fiducia o fiduciales para dirigir radioterapias o tratamientos quimioterápicos intratumorales. La soltera anastomosis ecoguiada, que esto es como la meca para todos los que hacemos endoscopía intervencionista y lo que queremos terminar de desarrollar en nuestra región. Y terapéutica vascular, básicamente la colocación de coils cianocrilato. Estas, a modo de resumen. Este es un caso clínico, una paciente con una pancreatitis severa por hipertrigliceridemia, que estuvo internada en UTI, respirada, con múltiples intercurrencias infecciosas. Al mes, viene, digamos, estaba en plan de extubación y el resto, hace digamos, un episodio de hipotensión, fiebre, leucocitosis sin otro foco aparente. Se hace una tomografía y se observa esta colección organizada en topografía de cola de páncreas, en íntimo contacto con la pared gástrica, ¿sí? Con pared bien definida. Entonces decidimos hacerle un drenaje ecoguiado, ¿no? Por la indicación sería la infección de una necrosis con un Wolof, ¿no? Un Wolof infectado. En este caso, esta es una endoscopía lineal, la vemos, la colección bien delimitada, con la pared bien definida, mayor a 4 centímetros, con algunas áreas cálcicas en el interior, ponemos Doppler, y lo que decidimos por el contenido de la colección es usar una prótesis de aposición J-Taxios, que son de muy fácil liberación, y en general nosotros, por lo menos en nuestros protocolos, en los manejos de colecciones sólidas o colecciones infectadas, usamos prótesis de aposición metálicas, mientras que en los pseudoquistes o cuando predomina el material líquido, usamos prótesis plásticas. En este caso, una prótesis de 15×10, que tiene los diferentes pasos de liberación, es de uso exclusivo por ecoendoscopía, digamos, de liberación exclusiva, y así es como vino el material de la copa. Las prótesis de aposición, la particularidad que tienen es que antes se utilizaban prótesis tipo yo-yo o tipo biliar y tenían alta tasa de migración. Las aposiciones están diseñadas con 2 copitas para traccionar las 2 paredes que unen cuando generamos una fístula y reduce la tasa de migración. En este caso, un caso distinto, un paciente varón con una pancreatitis intersticial que consulta al mes por dolor abdominal, por consultorio, después estuvo internado 3 días y por resolución de los parámetros clínicos se fue de alta y vuelve con vómitos postprandiales y dispepsia, con lo cual lo que vemos es una colección totalmente diferente a la anterior, con un material homogéneo, de densidad líquida, con una pared bien delimitada y que condiciona compresión de la pared gástrica, ¿no? A él decidimos hacer un drenaje biliar, un drenaje de la colección ecoguiada, pero con colocación de pigtail. Así es como vemos la colección líquida, nada anecoica, nada que ver a la lesión anterior. Utilizamos una aguja de 19 gauge, se pasa una guía por dentro de la colección, la idea es generar una fístula, se utilizan cistótomos, que es un accesorio para este tipo de terapéuticas, que se conecta a la fuente electroquirúrgica y genera la fístula. Se puede usar un balón dilatador después, tipo CRE, para dilatar la fístula, y luego se libera la prótesis, ¿sí? En este caso se usa una prótesis doble pigtail para reducir la tasa de migración. Y se controla el paciente por ambulatorio. Entonces, los drenajes endoscópicos, que se realizan hace un montón de tiempo, son la misma técnica, pero sin visión ecográfica, ¿no? Hoy por hoy el transpapilar está acá prácticamente en desuso, lo que se usa es transmural, tanto por endoscopía como por ecoendoscopía, ya sea transgástrico o transduodenal, según donde esté en contacto la colección. ¿Qué es lo que nos define la vía de abordaje todavía? Bueno, el tamaño de la colección, el contenido del material, la presencia de comunicación ductal con el pseudoquiste, que esto es todo un capítulo para definirlo antes del drenaje, y la relación anatómica con las diferentes estructuras. ¿Cuáles son nuestras contraindicaciones? Si bien hay muchos trabajos que hoy por hoy hablan de digamos, del drenaje, que el drenaje endoscópico temprano no aumentaría las complicaciones en los pacientes, aún la recomendación de expertos es esperar que la colección, ya sea el Wolof o el pseudoquiste, tenga una pared bien definida. Y esto es entre las 4 o 6 semanas, ¿sí? Si el paciente por X motivo, porque está infectado, bueno, requiere un drenaje previo, nosotros por lo menos en nuestros protocolos hablamos con la gente de drenaje percutáneo, que utilizan, ponen un percutáneo
por vía transgástrica, nos dejan la fístula hecha, y en un segundo tiempo, cuando ya la colección se conforma, utilizamos esa fístula para hacer nuestros drenajes. Trastornos de coagulación, obviamente corregidos, y si la distancia es más de 1 centímetro entre la pared del duodeno o del estómago con la colección, eso es una limitación también. Bueno, ¿cuál es la técnica? Básicamente del drenaje, lo que decía previamente, la punción con una aguja de 19 gauge, se utiliza una guía de las mismas que las de vía biliar, de 35 inch, y se dilata con un balón, o se puede usar el cistótomo, y después se coloca una prótesis, ¿sí? Básicamente, según el dispositivo. Si usamos axios, no hacemos todos estos pasos, que es la prótesis de posición, y se realiza directamente, se ingresa con el material sin guía siquiera. Estas son las prótesis disponibles, que ya lo dijimos, y básicamente lo que es importante entender en intervencionismo por ecoendoscopía es que todas las técnicas, básicamente la gastroenterostomosis, el drenaje biliar ecoguiado, el drenaje de colecciones, consisten en lo mismo, que es en generar fístulas. Fístulas entre la vía biliar y la pared gástrica, fístulas entre la vía biliar y el duodeno, fístulas de la colección con la pared gástrica, fístulas entre una asa de yeyuno y la pared gástrica, digamos. La idea es eso, ¿sí? Entonces, básicamente el mecanismo, con algunas variables técnicas por las diferentes anatomías, pero el principio es el mismo. En cuanto a los drenajes biliares ecoguiados, el razonamiento y por qué se desarrollaron tiene que ver con que el éxito de la canulación por CEPRE en centros altamente entrenados es entre un 90 y 95%. Hay un 5% en el cual la canulación fracasa. Y para esos pacientes tenemos algunas alternativas. Percutáneo, el quirúrgico, el transfer, que eran alternativas clásicas, y la ecoendoscopía vino con mucho éxito a reemplazar, obviamente, al quirúrgico, al transfer, sin duda, pero hoy por hoy se posiciona como una alternativa al drenaje percutáneo fuerte, con un éxito técnico alto y con una seguridad muy aceptable, con lo cual es una alternativa. Todavía no hay estudios de costo-efectividad en relación al percutáneo, pero hoy por hoy ya representa una alternativa para esos pacientes, para los que fracasan la canulación. Entonces, básicamente esos, además de los que fracasan la canulación, podemos aplicar los drenajes biliares ecoguiados en pacientes con anatomía alterada, por ejemplo, pacientes con IDRUX o con pacientes con bariátrica, que el procedimiento de la enteroscopía para buscar la anastomosis es bastante complejo, con lo cual la ecoendoscopía es un muy buen método. Cuando falla porque hay infiltración tumoral de la papila, ¿sí? En pacientes, sobre todo en cáncer de páncreas, que tengan infiltración tumoral, o estenosis que no nos permiten acceder a la papila, y en pacientes que tengan ascitis, que puede ser una limitación para el acceso percutáneo, que en realidad para la ecoendoscopía también, siempre la recomendación cuando hacemos drenajes percutáneos en pacientes con ascitis es drenarlo previamente, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas? Ese es un cuadro de un profesor muy referente en el mundo de España, Pérez Miranda, en relación a este tipo de drenajes. Básicamente se desarrollaron varios en cuanto al desarrollo técnico. Hoy los 3 que están recomendados tienen que ver con el rendezvous, que es igual al rendezvous percutáneo, básicamente, bueno, después lo explico más abajo, pero consiste en introducir una guía por la vía biliar, que puede ser extrahepática a través del duodeno, del colédoco, o intrahepática, que es más difícil para dirigir la guía, progresar la guía hasta la papila, que se externalice, y una vez que vemos la guía, recambiar el ecoendoscopio por un duodenoscopio, y ahí tenemos acceso a la papila. La hepático-gastrostomía, que hoy está como es la más aceptada y recomendada, y la colédoco-duodenostomía. Todas consisten en generar fístulas entre la vía intrahepática o el colédoco distal a través del bulbo con la luz para tanto tratamientos. El primer desarrollo tuvo que ver con tratamientos paliativos, ahora ya se está haciendo en pacientes con alteración de la anatomía y que tengan estenosis posquirúrgicas o etiologías benignas. La técnica de rendezvous es lo que decía previamente, accedemos a la vía. ¿Cuál es la tasa de éxito técnico? Es baja porque es muy difícil, no tenemos accesorios digamos, específicos para esta técnica por eco, entonces muchas veces cuando intentamos hacerlo, la guía cuesta mucho que vaya para la dirección que queremos que vaya. Creo que la industria va a desarrollar accesorios para dirigir, a veces usamos catéteres de hemodinamia para poder dirigirlas, que son finitos y nos permiten,
pero el adaptar accesorios muchas veces, digamos, termina siendo un fracaso técnico. Y lo descrito en el mundo para esta técnica es de 60% el éxito técnico y clínico, con lo cual, digamos, le falta desarrollo y creo que tiene que ver con los accesorios. Eso en cuanto al rendezvous. Y en cuanto a los drenajes biliares ecoguiados transmurales, sí tenemos el intrahepático o extrahepático. El intrahepático es la hepaticogastrostomía, y el extrahepático que hoy se hace, antes se hacía la coledocoantrostomía, eso no se utiliza más por cuestiones técnicas de migración y el resto. Lo que se utiliza es la coledocoduodenostomía a través del bulbo duodenal. En este caso, este es un paciente de 60 años que tenía una lesión pancreática, una estenosis distal, que con dificultad de la canulación y fiebre, se presentó con colangitis. Como no logramos la canulación, en ese mismo tiempo ingresamos, no teníamos axios en ese momento, entonces traspolamos la técnica a una prótesis biliar, ingresamos con el ecoendoscopio, no sé si se pudo ver bien, pero así es como vemos la vía biliar desde el duodeno, antes de la punción, está muy accesible, ponemos Doppler, aspiramos y utilizamos radioscopía también para ver que estemos dentro de la vía biliar. Una vez que estamos dentro, progresamos la guía. Acá podemos usar cistótomos, hay cistótomos especiales para esto de 6 French que son más para más flexibles. Y una vez que generamos la fístula con el cistótomo, o puede ser con un knife, los mismos de disección, y un balón dilatador, se coloca una prótesis metálica, en este caso el paciente tenía colangitis, ¿no? Después se resuelve, se define la conducta, digamos, si el paciente va a hacer quimioterapia o va a ser operado, pero se puso una prótesis totalmente cubierta justamente por eso, porque todavía faltaba la definición terapéutica. Y esto era para, en el momento, tratarle la colangitis. En cambio, este paciente, a ver si vemos este video, es un paciente también de sexo masculino, de 70 años, con una lesión en Carrefour, colangiocarcinoma, pero MUD4, que estaba parcialmente drenado por vía percutánea. Entonces, en este caso, lo que hicimos es un drenaje, una hepaticogastrostomía, se accede a la vía biliar, todo lo mismo, con una aguja 19, se pasa una guía, se dirige, este es el paso más difícil, se hace con la angiografía, obviamente que a partir de ahí el tiempo es con radiología. Una vez que dirigimos la guía, en este caso se usó un cistótomo de 10 French para generar el trayecto, y se colocó una variante técnica de la hepaticogastrostomía, que es una prótesis por vía anterógrada, en la vía biliar distal. Este era un paciente paliativo, obviamente un paciente añoso, con una lesión irresecable, iba a hacer tratamiento con quimioterapia, pero bueno, el tratamiento en este caso fue paliativo. Corroboramos por radiología que la prótesis atraviese la estenosis proximal y vemos el extremo de liberación a través de radiología. Siempre con control radiológico, este tipo de técnicas. Los drenajes de colecciones, sobre todo de pseudoquistes, pueden ser solo con control por ultrasonido. Y ahí está liberando una prótesis parcialmente cubierta por vía anterógrada, es una variable del hepático gastro. Si uno quisiera hacer un hepático gastro y dejarlo alto, directamente dejaría la copa en la cavidad gástrica, ¿no? Así es como lo vemos. Y se cierra el orificio con un clip porque se logró progresar transpapilar la prótesis. Entonces, ¿qué sabemos de esto? Digamos, al principio, hace 10 años atrás, cuando aparecían este tipo de terapéuticas, parecía muy difícil y parecía que el éxito técnico era muy bajo y la seguridad no era aceptable. Este trabajo, que no es tan nuevo, ya desde 2019, de los principales grupos y los profesores que más terapéutica tienen, demostraron que el éxito técnico de la coledocodenostomía
es de 86%, con lo cual es un método, y las complicaciones fueron muy bajas. Tanto es así, y el expertise para la realización es de, si bien para hacer intervencionismo uno tiene que estar formado en CEPRE, en ecoendoscopía diagnóstica, tener colecciones, bueno, requiere una curva avanzada. Una vez que uno tiene posicionado, hay trabajos que hablan de colocar 20 axios en colecciones o en Hanson o en lo que sea, para tener el expertise es muy sencillo. Con 4 procedimientos uno tiene un éxito técnico de 100%. Con lo cual, con esa seguridad y con ese éxito técnico que nos dio el advenimiento de las prótesis J-axios y de dispositivos de uso exclusivo y de sencilla liberación, hoy por hoy ya hay grupos que plantean, y de hecho ahora después los voy a invitar, está Cuenca en Argentina, que es una jornada de ENDIVA. Una de las charlas es ecoendoscopía versus CEPRE como primer abordaje de la vía biliar. Con lo cual, la verdad que, si bien todavía es un montón para decir eso, porque digamos, la hipótesis tiene que ver con evitar la pancreatitis post-CEPRE, que reportan altísimas los trabajos que dan a favor de creo que está, digamos, creo que está como sobrevalorada como reemplazo a la CEPRE, que es un método que hay mucho más operadores, que es más accesible, que realmente la facilidad y la seguridad de la ecoendoscopía para abordar la vía es muy alta, tanto que ellas se están planteando como primera alternativa, ¿no? En nuestro medio, obviamente, la limitante es el costo, ¿no? Y la formación, porque eso, digamos, hay que tener una curva de formación más larga y cuesta, ¿no? Para todos. Entonces, ¿cuál es el éxito técnico y clínico reportado? Mucho más alto, obviamente, para la coleocuodeno, que es mucho más fácil que para el hepático gastro, pero es súper aceptable. En relación a la terapéutica oncológica, bueno, lo que decíamos, la radiofrecuencia, sobre todo para tumores neuroendocrinos, todo el resto acá no lo hacemos todavía. Los fiducial sí es una técnica muy sencilla, vienen precargados en las agujas de ecoendoscopía y les sirve a los radioterapeutas para dirigir mejor la radioterapia y además para localizar lesiones que puedan tener una remisión completa, digamos, post-tratamiento oncológico, quimioterapia o lo que sea, para localizar el sitio, muchas veces que cuando tienen tanta remisión, sobre todo de lesiones hepáticas, no lo podemos ver. La radiofrecuencia sí estamos haciendo, la realidad es que es una técnica muy sencilla y sobre todo para insulinomas es una súper alternativa. La neurólisis del plexo celíaco es una alternativa para pacientes que son refractarios a los opioides o que tienen efectos adversos con baja dosis. Consiste en la inyección de alcohol absoluto en el plexo celíaco, ya sea en el ganglio o en el plexo, y la realidad es que demostró, si bien obviamente que no aumenta la sobrevida, porque esto es en tratamientos paliativos en cáncer de páncreas o tumores gástricos que infiltran el plexo celíaco, sí demostró reducir el consumo de opioides, mejorar el control de dolor y mejorar los scores de calidad de vida de los pacientes. Y es una técnica bastante sencilla, en este caso un paciente con cáncer de páncreas, ascitis notoria, y la técnica de neurolisis se dividen como en dos: la técnica bilateral, que es la inyección a ambos lados del plexo, o cuando encontramos el ganglio en el tronco celíaco, al cual tenemos mucho acceso, la indicación es ablacionar el ganglio. Ahora lo vamos a ver. Acá, esta es la aorta. Ahora vamos a ver la emergencia del tronco celíaco y el ganglio celíaco, que se ve bastante bien en este video. Generalmente se hace bupivacaína previa porque una de las complicaciones de esta técnica es el dolor posablación. Entonces se hace inyección, se inyecta con la aguja de ecoendoscopía, ahí está el ganglio celíaco. Se inyecta con la aguja, se pone bupivacaína, después se pone ablación. Y se hidrata a los pacientes porque está descrita la paraplejía post-liberación parasimpática, entonces se hidrata mucho al paciente por la hipotensión. Pero es una técnica sencilla, en general se queda 6 horas en observación y se va al paciente. También en el último tiempo, las aplicaciones de ecoendoscopía en hepatología son muchas, ¿sí? Muchas que por ahí se va a hacer muy larga la charla, que todavía no están desarrolladas, pero sí está claro que la punción hepática guiada por eco demostró ser, digamos, tener la misma calidad de muestra que las punciones percutáneas. Claramente no hay estudios de costo-efectividad, de costo-efectividad claramente, pero
Si por X motivo tenemos que hacer una econdoscopía para evaluación, por ejemplo, a mí me ha pasado de un paciente con un hígado con parámetros de disminuido de tamaño o algún parámetro de cirrosis, con una lesión de páncreas. Muchas veces los oncólogos piden biopsias hepáticas porque van a hacer esquemas de quimioterapia hepatotóxicos, entonces necesitan saber el grado de fibrosis que tiene el hígado, entonces en la misma econdoscopía se puede hacer la punción hepática. Y sí demostró que la calidad de la muestra de las funciones hepáticas se mide con la longitud del cilindro y con la cantidad de espacios porta. Demostró que las punciones por eco tienen la misma eficacia en cuanto a esos dos parámetros de la muestra. Bueno, terapéutica de ablación, radiofrecuencia, digamos, en lesiones hepáticas también está descrito, lo están utilizando mucho los percusionistas, pero también se puede hacer por eco si tenemos ventana. Problemas que con lesiones hepáticas también, si tenemos ventana. Nosotros, básicamente por ecoendoscopía, vemos el 50% del parénquima hepático. Y muchas aplicaciones en cuanto a terapéutica vascular, ¿sí? Sobre todo en terapéutica de varices gástricas. Se comparó el tratamiento de cianocrilato por inyección directa, por endoscopía, cianocrilato combinado con COILS y COILS solos, y ya está claro, Bill Müller es uno de los profesores que más publicó en relación a esto hace varios años, y la terapéutica combinada de COILS y cianocrilato es el método de elección para estos pacientes. Evaluación de los vasos perforantes en hipertensos portales como un predictor de resangrado, y en los últimos años ya hay un accesorio que todavía no está comercializable, pero en reemplazo a la medición del gradiente transyugular en pacientes que tengan que medirse la presión portosistémica porque no responden a los betabloqueantes, porque no tienen un comportamiento de la hipertensión portal acorde a lo que se espera. Sabemos que por lo menos acá en Argentina es muy difícil encontrar operadores y lugares que hagan medición del gradiente y el resto. Ya hay un manómetro que nos permite con mucha facilidad medir la presión en la porta y la presión en la vena cava, y con eso hacer el diagnóstico diferencial entre el gradiente, y eso nos permite, a los hepatólogos en general, nos permite evaluar conductas terapéuticas. Y también ya están descritos los shunt portosistémicos intrahepáticos, pero eso solo en modelos animales todavía. ¿Qué sabemos en cuanto a la aplicación en hepatología? ¿En quién podemos pensarlo todavía? Porque sabemos que la punción percutánea de las biopsias hepáticas son ambulatorias, son en un consultorio, y bueno, y son económicas porque se usan agujas Trucut muy económicas. Entonces, uno puede pensar en pacientes que requieran sedación porque no pueden, porque les duele el percutáneo, porque no quieren hacérselos, o pacientes que requieran hacer una biopsia transyugular, una medición del gradiente, la ecoendoscopía puede ser una alternativa. Cuando requieran una veda para evaluación de hipertensión portal, en la misma sedación se puede hacer la ecoendoscopía y la punción. Cuando requieran biopsias bilobares, porque es más sencillo, por ecoendoscopía. Y cuando el paciente se estudia por colestasis, porque en el mismo momento que tomamos la muestra hepática podemos descartar la afectación extrahepática, cuando quedan dudas del origen de la colestasis. Y bueno, para ir terminando, este es un video de una terapéutica con una varice gástrica, una paciente con NASH, con hepatocarcinoma, con tratamiento paliativo, tiene una varice gástrica y anemia y melena. Esa es la varice gástrica que no parece comunicada con las varices esofágicas. En ese caso, es como siempre hacemos la terapéutica como profilaxis secundaria, no como profilaxis primaria. En este caso tenía melena y anemia, así es como vemos las varices. Se utilizan agujas de 19, se hace profilaxis antibiótica también siempre. Una vez que identificamos, hay dos accesos, el recomendado es transcrural, que es como vía anterior del equipo. Punzamos la varice, aspiramos para confirmar que estemos dentro de la cavidad, dentro de la vena, la varice. Y se coloca primero el coil, que ahora vamos a ver. Los coils son los mismos que se usan en hemodinamia para aneurismas y el resto de terapéuticas vasculares. Hay varios en el mercado. Al principio eran muy, muy costosos, ahora hay una alternativa menos costosa, y pasan por la aguja de 19. Eso tiene un sistema introductor, se pasa por la aguja y se libera, y se visualiza por ecoendoscopía la liberación. En ese momento está pasando el coil. Otra ventaja que tiene la ecoendoscopía es que nos permite la evaluación de la obliteración en tiempo real. Al tener Doppler, uno evalúa
con Doppler la obliteración de la varice. Para ir terminando y no aturdir más, para llevarse a casa, el diagnóstico diferencial de las lesiones focales sólidas representa un desafío y la eco es de elección para el manejo de estas lesiones. Es clave la econoscopía en el manejo de los quistes pancreáticos, tanto para el análisis del líquido como para la evaluación morfológica. Las colecciones pancreáticas, la eco cuando es viable es una excelente opción en cuanto a seguridad y para el drenaje. Los drenajes biliares se asocian a una alta complejidad técnica, pero hoy representan una alternativa para la CEPRE cuando no logramos canular. Y la neurolisis es un método, una técnica segura y efectiva para el tratamiento del dolor de origen pancreático. Muchas gracias. Bueno, Agus, muchas gracias por la presentación. La verdad que muy clara, muy lindos los ejemplos y la verdad que muy linda cómo fuiste mostrando las distintas técnicas y cómo aplicarlo en la práctica. Yo quería simplemente hacerte dos preguntitas cortitas. Una del tema de las funciones que hablabas para el tratamiento de las varices. Decías que haces siempre profilaxis con antibióticos. ¿Siempre lo haces? Sí, en general sí, sí. Y en general debería ser, en general son pacientes como que tienen un Child B, C, ya sí tienen hemorragia, más que nada por eso, porque generalmente tienen asitis. Bien, Pero ante la duda, sí, digamos, por las perfecto. dudas. Y Y lo siempre con otro que te CO2. Lo quería, que no dije previo es que todas estas terapéuticas se hacen con CO2. El tratamiento de COL no, pero el resto de las fístulas siempre trabajando con insuflación. perfecto. Y lo otro que quería preguntarte, que no me quedó claro, ¿ustedes tienen experiencia con el tema de las biopsias hepáticas? O sea, ¿están haciendo Lo o han hacemos. tenido complicaciones, sangrados, hematomas o no? En general no, la verdad es que también si son hematomas son mínimos que no tuvieron repercusión clínica, digamos. La realidad es que es una técnica segura y de hecho el parénquima hepático, visto más que nada por los drenajes, por las hepático-gastro, comprime. Si hay un hematoma, Pero- en general no, digamos, porque el mismo parénquima hace la hemostasia. Ujú. Por ahí cuando hacemos la hepático-gastro, punzamos más y lastimamos y a veces decís, ay Dios, me parto. Pero el hígado contiene los hematomas. En general es raro que tenga alguna repercusión clínica. Bien, Sí, Agustina, excelente tu presentación, la verdad que me encantó, Gracias a usted. la verdad que muy completa, una gran experiencia. Quería saber un poquito el tema de la radiofrecuencia, que me dijiste que lo están usando ya para los tumores neuroendocrinos. Mira, Porque, nosotros poco, igual sí, todavía. no, no, Hicimos está una bien, experiencia con Jesús, un colombiano que nos vino a formar sí, acá y hicimos 3 indicaciones de insulinomas. excelente, o sea, siempre neuroendocrinos funcionantes, ¿cierto? Está, Está descrito bien, en no funcionantes de bajo grado, que claro, midan menos de 2 centímetros. Por ejemplo, yo hablé con los oncólogos, la verdad que los oncólogos están más remanentes a eso, porque tenemos varios pacientes en vigilancia por tumores neuroendocrinos en el contexto de neoplasia múltiple endocrino 1, sí, sí, ¿viste? claro, Y vienen todos los años a controlarse, 2, 3, sí, 1, todas las familias enteras. Los oncólogos todavía para bajo grado están como reticentes, no les sí. cierra todavía porque le falta desarrollo. Está bien, no, pero lo bueno de haberlo utilizado en los funcionantes es que uno con el tema a ver, de si luego del tratamiento no hay función de ese neuroendocrino, como que uno dice, bueno, fue completa la ablación. Y en esos tres Total. casos fue completa, o sea, tuvieron buena experiencia. Sí, uno fue el caso del workshop argentino, que No lo vi. tuvo no, igual una chica de Paraná, de Entre Ríos, con un insulinoma sintomático. Todos son Mm, súper. Yo no tuve otros sintomáticos tratados, porque hay otros neuroendocrinos, bien, doctores de cortisol, de ACTH, eso no claro. tuve. Los insulinomas tienen una calidad de vida espantosa porque Sí, tienen sí, que sí. comer cada 2 horas, no pueden dormir. Eh, la chica no requirió más medicación y no tuvo más, por ahora va Excelente. 2 años, porque fue hace 2 años. Y Un después la que éxito. hicimos nosotros tampoco. Después hicimos un paciente que fue más complicado porque tenía como una yeyuno-ileitis, y era un paciente más complejo que tuvo complicaciones de intestinales, pero de lo pancreático anduvieron bien. Bueno, me encantó que hayas tenido buena experiencia con esa técnica y como para empezar a ver si se Creo puede igual, aplicar acá. Andrés, por lo que escucho de los que Sí, saben, el tamaño tiene que ser chico, tiene que ser menos de 2 sí, centímetros para el éxito. Más que sí, sí, la sí, no, sí, técnica es muy sí, sencillo, es una punción. claro. Es una punción, simplemente. Sí, Pero sí. el éxito tiene que ver con eso, me parece.
y con la distancia, y la seguridad Al tiene que ver Virsu, con la distancia, sí, y con el Wilson y con los vasos, porque si con está los muy en vasos. la cola, el halo puede generar alguna rotura heavy. Está Creo bien, que tiene que ver con esos dos tips nada más. Respecto a bien, eso de la excelente. radiofrecuencia, generalmente con una sesión es suficiente o tienen que repetirlo. Yo no tuve, yo de experiencia, no, 3 casos, no es que estamos empezando a hacerlo. A quien le pregunté fue a Rita Shetty, que es la americana que vino el año pasado, que tiene mucha experiencia en su centro. Ella me dijo que la media de sesiones es dos Dos. sesiones, pero tiene una experiencia en insulinomas, como que te diga, de 1000 insulinomas en seguimiento. Es un montón para Es una insulinomas, bestialidad. porque no hay, digamos. No, no, la verdad Acá que en uno Argentina, es anecdótico. El insulinoma, por lo menos acá en Uruguay, los casos que he tenido son pocos. muy Y bueno, difícil. siempre está ahí uno que no tiene la técnica como para poder aplicarla y tiene que ir a Sí, cirugía. Es ni medio hablar, espantoso. Se podrían ni alcoholizar, hablar. pero está, es una bestialidad. Y también lo otro que es importante es que muchas veces son multicéntricos. Entonces, por ahí le tratás uno y sigue sintomático. Claro, Eso también hay que tener mucho cuidado cuando lo evaluás, porque por ahí tenés que tratar más de uno. sí. Una cosita que quería preguntarte con el tema de las punciones de páncreas, estás usando ¿Sí? la aguja de biopsia, no usas más la de Sí, citología. no. Está, patólogo Gonzala, no. En privado sí. En privado Está, la yo lo verdad que uso. lo tengo. Entonces yo lo tengo, pero porque no me lo cubre el seguro social. Ah, Y perfecto. en un Bueno, lugar trabajo con técnico patólogo, ni siquiera con patólogo, y me re sirve, porque a la 10ª ya está entrenada la técnica, ya sabe como el patólogo. sí, Después lo procesan, pero ella mira, me muestra, y está en público excelente. no uso de biopsia. ¿Y están haciendo perfil Porque genético de la muestra del no, tumor? acá no. Yo en Ah, mi medio no, pero por ejemplo en Italiano de Buenos Aires ya se hace. bien. Sí, ya la oncología debería ir dirigida, ya debería ser así. Acá en Sí, La Plata todavía no tenemos como, si yo tengo que mandar un paciente, lo tengo que mandar a Buenos Aires, pero ya hay hospitales grandes como el británico, el italiano, CEMIC, que ya tienen como para claro. una consejería genética y un, y Claro, un, y un poco para que un el tratamiento resto, target. sí, un poco para que todos entiendan un poquito de lo que estamos hablando, es que cuando uno saca la muestra, hace el diagnóstico de adenocarcinoma, pero también a esa muestra le puede hacer el perfil genético y detectar ciertas mutaciones que mañana permitan hacer una quimioterapia con un biológico. Eso es todo lo que se está Total. desarrollando en páncreas. Si bien páncreas es muy difícil, tiene mucha fibrosis, como que el biológico todavía no logra pegar, están desarrollando eso. Y la verdad que uno piensa, bueno, el paciente vive 2 años, 3 años, más o menos, algunos, ¿no? Ese capaz que se puede beneficiar de tener un perfil genético porque de acá a 2, 3 años surgen fármacos, surgen desarrollos. Obvio. Este, entonces algunos oncólogos ya me lo están pidiendo. Sí, Está buenísimo. Acá nos falta mucho desarrollo de eso, pero de genetistas, si tengo que mandar muestras, mando. Pero bueno, las muestras de biopsia por eco deberían poder ser. sí, Creo sí, que es que también puede. el entrenamiento del patólogo, hay que trabajar con patólogos que dispongan de marcadores, bueno, ¿no? Que Sí, el sí, sí, patólogo es importante también para nosotros, esencial. esencial. La verdad que es el 90% del estudio. Es Y así. sí, y sí. Pero bueno, pasa que también hasta que se entrenan en la técnica, a mí lo que me gusta de los lugares que voy con patólogo en sala, que el patólogo conoce el método, lo ve, ya Igual. a los años está canchero, al año está canchero, ya te digo, mira, y confía más en vos, se trabaja más en equipo. Creo Sí, que eso sí, aporta un tal cual. montón. Eso aporta mucho conocer el paciente, ver en vivo ahí el caso Sí, clínico, les convence más. total, Sí. No sé total. si alguien del público tiene alguna pregunta. Nacho. Eh, Estaba mirando, José Pedro tenía una pregunta. A ver, José Pedro. José Pedro, ¿Cómo andás, José Pedro? miramos. José Pedro Ibargoyen, gastroenterólogo ¿Qué tal? Un de gusto. Salto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Felicitaciones, ¿Bien? Agustina, por la charla. Gracias, Bien, bárbaro. gracias. Bueno, no, yo, escuchando muy atentamente, ejerzo la profesión en el interior y obviamente esas dificultades las cuales ustedes mencionaban acá son mucho más marcadas, por suerte, y ojalá se puedan desarrollar cada vez más. Eh, Estoy muy impresionado con la cantidad de aplicaciones diagnósticas y sobre todo terapéuticas en pacientes que se nos resultan difíciles. Mi pregunta concreta era en otros sectores del tubo digestivo, en la parte de estadificación de lesiones, ¿qué papel sigue teniendo la ecoendoscopía?
Sí, yo no quise extenderme tanto porque les iba a aturdir, nos íbamos a terminar a las 4 de la mañana, pero por eso no lo puse, pero es muy buena pregunta. Eh, la realidad es que hoy por hoy el rol de estadificación en tumores de la unión, en tumores gástricos que tengan tomografía no metastásica, no tengan ganglios, es útil. También en lesiones tempranas pasibles de disección, por ejemplo, no sé si allá ya están haciendo disección, bueno, digamos, para lesiones, sí está Nicolás también que hace, ¿no? Sí, sí, Eh, así. bueno, la econdoscopía para el que hace disección es muy importante porque le da una herramienta más para ver la profundidad de invasión, ¿sí? En ese tipo de lesiones, súper. Y después en lesiones en estadificación, yo te diría en esófago, en la unión y en estómago que no tengan ganglios ni metástasis a distancia por tomografía. Ahí podría tener un rol para ver localmente avanzado, porque para ganglios chiquititos la econdoscopía es mejor. Y para lesiones pasibles de tratamientos de tercer espacio o de terapéutica endoscópica, para seguridad del operador, también la invasión. Y después para lesiones subepiteliales, claro, digamos, claramente las lesiones subepiteliales mayores a 1 centímetro deberían ser estudiadas, básicamente, sobre todo las de estómago y las de duodeno, para descartar estromales, que son los que tienen potencial riesgo a transformación, y los carcinoides. Básicamente, el resto de las lesiones subepiteliales son hallazgos, bueno, lipoma, pero los que sí tenemos que tomar una conducta de vigilancia o resección son esos dos, y son los que tenemos. Y después para las rectales también, las lesiones subepiteliales rectales también, y para las colónicas muchas veces por carcinoides de ciego o apéndices con morfologías distintas o muniones, genera dudas al endoscopista, tenemos la minisonda, que, digamos, que es para la única utilidad que hoy lo estamos usando, básicamente para estenosis o para lesiones colónicas del lado derecho. Eso permite caracterizar lesiones subepiteliales. Pero esas sí son más de 1 centímetro, si son lipomas chiquititos del lado izquierdo, amarillentos, clásicos, no, digamos, no tiene mucho sentido. Bárbara, muchas gracias. No, por favor, gracias por preguntar. Bueno, muy bien. No sé si Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta ahí por el chat. No queremos robarte tampoco más tiempo, Agus. no, tranquilo, Muchas gracias por tu disposición, el tiempo, gracias. digo, haberte tomado todo el tiempo y hacerlo Eh, en particular en este día. Así que muchas gracias, de verdad. Gracias, Nacho. Gracias a todos y un placer para mí haber estado. Una Muchas genia, gracias. Agustina, la verdad que Saludos a nos todos. maravillaste. Muchísimas gracias, Gracias. Un Agustina. Un saludo a placer, todos, un ¿eh? abrazo grande. Nos Muchas estamos gracias viendo. a Y todos. Ay, Agustina, los Chao, que chao. quieran pásate. para Muchas gracias. Cuenca, que se va a transmitir, hago A el ver chivo. eso Estamos cuándo de es. director con Coco, el ¿Cuándo es 31 eso? de mayo ¿Cuándo? a la mañana. Es una jornada ¿Mayo? ¿Qué día? endoscópica, 31 de mayo a la mañana, por Endiva, la página, o por cualquier sociedad. Yo creo que la sociedad uruguaya debe tener seguro. Se conectan, va a ser una jornada endoscópica, viene Pérez Miranda de invitado y eh, Espino de Chile. Así que va Ujú. una jornada bien endoscópica, de charlas y videos súper. Excelente. Primer nivel. Bueno, Qué A brutal. todos. Bueno, Agustina, que termines participaremos. Bueno, bien. Vamos. Muchas gracias. un Abrazo, placer, gracias Saludos a saludos. por todos. Nos conectarse. Patricia, vemos. un Muchas Muchas gracias. gusto. gracias.